Alicante. 150.000 habitantes en invierno. Más del doble en verano. Puerto internacional. Hoteles y pensiones de todas las categorías. Balnearios, campings, clubs de deportes marítimos, restaurantes típicos conocidos por sus especialidades en pescados, plaza de toros, hipódromo y un club de fútbol en tercera división, el Hércules. Por favor, ¿a ustedes les gusta el fútbol? We don't really understand. We just come here and we're just looking at these coins, but we don't really understand what it's all about. Are they for sale? We don't speak Spanish. ¿A usted le gusta el fútbol? A mí no, ¿No le gusta el fútbol? ¿Pero por qué motivo? porque no he ido nunca. ¿No ha ido nunca? ¿Y por televisión no ha visto? Por televisión sí los veo, pero mientras estoy bebiendo vinos. ¿Ha visto jugar al Hércules alguna vez? Alguna vez que otra, sí. ¿Y usted? A mí también me gustaba mucho. ¿No la televisión? Me gustaba muchísimo, pero ahora lo que pasa es que no puedo ir. ¿Y por qué motivo no puede ir usted? Desde mi casa he empezado a tener niños y ya no puedo. Con los niños me atan muchísimo y no puedo. Alicante. Lugar de veraneo y descanso. Amplio horizonte marítimo. Zona residencial muy apreciada por los extranjeros. Clubs nocturnos. Playas del Postiguet y la Albufereta, de arenas blancas y finas y aguas transparentes. Alicante. Hace años, a principios de nuestro siglo, Alicante era una tranquila ciudad de 40.000 habitantes donde la palabra turismo era casi desconocida, pero en la que, como en la mayoría de nuestras ciudades costeras, grupos de jóvenes a los que los mayores tenían por chiflados se reunían y formaban clubs para practicar deportes. Uno de esos clubs fue el Hércules. Mas dejemos que el prestigioso crítico alicantino Pepe Miralles nos cuente aquellos comienzos. Al nacer el siglo ya se practicaban en Alicante diversos deportes, especialmente el pedestrismo, el ciclismo, el remo, que tomó tanto auge que conquistó varios títulos de campeón de España, y asimismo el fútbol, como se demuestra por el hecho de que en octubre de 1909, al crearse la Federación Española de Clubs de Fútbol, Alicante ya figuraba inscrita. Los primeros clubs fueron el Recreación y el Lucentum, que tenían sus campos de juego respectivamente en la calle de Alemania y en la avenida de Soto. Estos clubs se fusionaron después y cuando desaparecieron salió el Natación, que nació de una manera muy pintoresca. En uno de los balnearios que se adentran en el mar desde la playa, se alquilaron unas casetas donde se tenía que practicar los ejercicios natatorios. Tomó tal auge y tal aluvión de socios acudieron que nació una rama nueva que era el fútbol, que tomó tanta preponderancia que logró anular a la rama matriz, que fue la natación. El equipo de natación pasó a ocupar el campo de la Viña, que fue el promotor de este movimiento deportivo. Allí se fusionó después con el Bellas Artes para que el potencial de Alicante no se dividiera por dos, y empezó una época de grandes triunfos, de tal manera que la vida de la sociedad de la capital se paralizaba para acudir al campo los martes y los jueves. Después, en natación se proclama campeón de una zona que abarca desde Cataluña hasta Andalucía, y más tarde se elimina con el Madrid en unos partidos competidísimos. En el Madrid figuraban unos 6 internacionales, destacando Félix Pérez, Mengotti, el internacional y olímpico, Quesada y Monjardín. Más tarde desaparece por medio de una sanción federativa y entonces se hace cargo de la hegemonía del mando del fútbol local el Hércules Club de Fútbol, que no estaba federado y tenía una vida extraoficial. El alma mater de este club era Vicente Pastor Alfosea, un mancebo de farmacia que tenía tal afición que casi podía decirse devoción por el fútbol y por su club. Toda su vida se inspiró en ello y desde el nacimiento hasta la muerte no tenía más afición que el club que él había creado. Mirando estas copas
veo una buena parte de la vida del Hércules. Mirando este local recuerdo el primitivo que tuvo. Estaba emplazado en la última casa de la calle de Gerona, esquina a la plaza contigua. La regentaba un matrimonio anciano. De allí pasaron al bar La Parra, propiedad de don Vicente Bonmatí, entusiasta del Hércules. El primer presidente del Hércules fue don Alberto Misó Ferrandiz, y su hermano don José Misó nos va a relatar la unión entre el infantil de natación y el Fortuna. Pues aquella unión nació por motivos de que el Club Natación de Alicante, al ser descalificado de la Federación Valenciana, pues no tuvimos más remedio que unirnos a los clubes modestos de Alicante, que fueron el Fortuna y el Infantil. Al frente del Fortuna estaba mi entrañable amigo Antonio Maciá, y al frente del Infantil un servidor. Entonces nos invitaron de Elche a participar en un torneo que se organizaba de clubes no federados, tomando parte nosotros y quedándonos campeones. Aquello nos inspiró tener un interés para ver si podíamos levantar el fútbol en esta tierra, y conseguimos de Vicente Pastor que nos cediera el nombre suyo para poder levantar el fútbol en Alicante. Fuimos a ver al pobre Vicente Pastor, en paz descanse, y él tenía nada más un solo fichaje hecho para aquella temporada. El Hércules está en tercera división, pero sus directivos y jugadores, superando pasadas amarguras, sabiendo que en fútbol perder una categoría es mero accidente, redoblan sus esfuerzos en una preparación a la lucha de cada domingo con un solo afán: la superación. La hazaña de llegar a la final amateur y luego el quedar campeones del Grupo B de la Tercera Liga Española, llamada así entonces la Tercera División, animó a la afición alicantina, y es por entonces que el Hércules acometió su más ambicioso proyecto: la construcción de un estadio capaz de albergar a 8.000 espectadores, admiración de propios y extraños, el Estadio Bardín, sobrellamado la bombonera del fútbol. La magna obra fue debida al entusiasmo de un hombre dinámico y emprendedor, el entonces directivo herculano don Renato Bardín. Pues mi entrada en la junta del club remonta al año 1931. Por aquella época la afición alicantina se había rehecho de pasados derrotas y se había animado con la llegada del equipo a la final del Campeonato Amateur de España. Entonces sentimos la necesidad de mejorar las instalaciones del campo, y al no poderlo conseguir, pues me dirigí yo a mi padre para ver si era posible construir un campo de fútbol en los terrenos que hay detrás del cuartel de Benalúa. No hubo por parte de él ninguna dificultad. Al contrario, me animó a hacerlo porque le gustaba mucho el deporte. Y empezamos a trabajar en marzo de 1932, llevándose los trabajos rápidamente e inaugurando el campo en el 18 de septiembre de 1932 con el equipo del Real Madrid. Negocié el asunto con mi amigo, don Pablo Hernández Coronado, entonces secretario técnico del Madrid, y el 18 de septiembre el alcalde de Alicante cortó la cinta de entrada al campo y vino el Madrid con todas sus figuras: Zamora, Tillaco, Quijote, Los Regueiro, Hilario Marrero, etc. Fue mi hija la que dio el saque de honor, mi hija Lolita, y con ello empezó como un poquito nuestra desgracia con el Real Madrid, porque siempre tuvimos mucha dificultad para poder hacer un buen resultado con él, y nos persiguió siempre esa mala suerte. Después de esa inauguración, empezó lo que se podría llamar la época dorada del Hércules. Primero, bajo las órdenes del entrenador húngaro Lippo Herska, y luego, en la temporada 1934-35, entrenando el equipo el que había sido magnífico jugador del mismo, Manuel Suárez de Begoña. Bajo su experta dirección,
El Hércules se proclamó campeón de segunda división. 3 de los componentes del equipo glorioso, Maciá, que fue muchos años capitán, el goleador Blázquez y el canario Mújica, nos cuentan sus impresiones junto con Corona, que jugó con ellos después de la Guerra de Liberación. Emilio, ¿qué te parece aquellos tiempos de nuestro Hércules, cuando ascendimos a Primera División? Buenísimo. En el 34-35, ¿eh? Mejores no los hay. Claro, es que aquella temporada nosotros jugábamos con el corazón. Siempre lo dábamos todo. Además teníamos aquellos compañeros tan estupendos, estos canarios que vinieron, que nos completaron el equipo. Que vinieron varios, ¿eh? Sí, bastantes. Aquí Mujica sabe decirnos quiénes son los que vinieron y por qué. Pues por aquella época vivimos Pérez, Tatonos, Denis, Medina, Betancor, Mujica y algunos más vinieron también. Qué buenos eran todos, ¿eh? Qué todos muy buenos. Y yo creo que volverían a fichar todos, aunque nos dieron 1000 pesetas nada más. Sí, después ya vino la Guerra de Liberación y volvimos a jugar en Primera, que ya el amigo Corona ya jugó también conmigo. Pues sí, y con muchas ganas además, porque tenía muchas ganas de jugar en el Hércules. Y jugué aquella temporada que, por cierto, también quedamos estupendamente. Sí, en sexta posición también. Un momento, por favor. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Eh? ¿A usted le gusta el fútbol? Verlo por la tele. ¿Ha visto alguna vez al Hércules? Por la tele no. Yo tampoco he ido al fútbol, pero me gusta verlo. Más que los toros, me gusta, desde luego. ¿A usted le gusta el fútbol? Más la numismática que el fútbol. Es lo que me obsesiona. Alicante. Diversos museos. Estaciones terminales de ferrocarril a Madrid, Murcia y Denia. Castillo de Santa Bárbara sobre el cerro de Benacantil. Y un equipo de fútbol, el Hércules, que ha figurado entre los mejores del fútbol español y sin embargo está en tercera. Entre semana, el Hércules juega partidos amistosos de entrenamiento para guardar la forma que le ha de llevar a divisiones superiores. Un Hércules que no es la primera vez que conoce la desgracia, pues en la temporada 1941-42 ya tuvo la primera gran amargura de su historia. Las lesiones y enfermedades de algunos de sus titulares motivaron su mala clasificación y el descenso de categoría. Luego, 3 temporadas en segunda, de las que nos habla el que fue destacado jugador Pedro Rocamora, más conocido por Periche. Después del descenso del Hércules a segunda división, estuvimos luchando para conseguir el ascenso. La primera temporada del Hércules, después del descenso, no pudimos clasificarnos. Y en la segunda, gracias al esfuerzo de todos los compañeros, conseguimos clasificarnos muy bien. Pero tuvimos un desacertado partido contra el Constancia de Inca, el cual nos expulsaron a 5 jugadores y no pudimos conseguir el ascenso. Y a la temporada siguiente fue cuando conseguimos el ascenso, gracias a todo el esfuerzo de tanto de los jugadores, entrenadores y la directiva, la cual nos satisfizo de mucha alegría. El Hércules volvió a la primera división. Pero la alegría duró poco, pues a la siguiente temporada, la de 1945-46, fue tan desafortunada que junto a su vecino el Alcoyano, con el que había ascendido, volvió a segunda. 2 jugadores que pasaron por el amargo momento, José Pérez Pina y Ernesto Llobregat. Ernesto nos lo cuenta. Bueno, después de la desgracia de bajar a segunda división, estuvimos 8 años peleando para ver si podíamos subir. Claro, te hablo de 8 años. Hubo veces que estuvimos a punto, pero no logramos ascender. Jugamos 2 liguillas de ascenso y una promoción también y no pudimos lograr el... Al final pues fue eso. Tuvimos la suerte La suerte no, que nos merecimos, porque tú te acordarás que íbamos a hacerte el homenaje. Empezamos aquí empatando con el Baracaldo, después nos metieron 5 en Mérida y adiós el homenaje de José María. Sí, eso sí, ya me acuerdo. Después fuimos a Jaén, donde teníamos que ganar el partido precisamente. Y fue no sé si fue casualidad, fue cosas del fútbol, ¿no? Que un defensa nuestro pues metió el gol de la victoria. Y ya venimos aquí a Bardín, que entonces era Estadio Bardín, y le ganamos a los Osasuna 2-0. En un partido que era una final, claro. Claro está, pues mira, gracias a eso, pues mira, el año siguiente en Primera División. Y es cuando se quedó el Hércules el 6º puesto. Claro, cuando vino Pazo, Rodríguez, Irau. Sí, tenía un gran equipo, sí. Hicimos un equipo bueno y
logramos quedarnos los sextos. Luego vinieron días tristes para el Hércules. 12 años apartado de los mejores. Incluso bajó a tercera división. Pero se rehizo y ya en segunda otra vez, en la temporada de 1965-66, de la mano del entrenador Luis Belló, que años antes había defendido al Hércules como jugador y tras un campeonato muy competido, volvió a lograr el ansiado ascenso a primera. Este nos cuenta la hazaña. El presidente, don Joaquín Ferrer, cuando me llamó, me explicó la ilusión que tenía toda la afición herculana con ascender al equipo a primera división. Pero en realidad era bastante pesimista porque el Hércules estaba 12 años ya en segunda y parecía que no había posibilidad de ascender. Aquel año el Hércules tuvo un presupuesto bastante bajo con relación a otros clubes con aspiraciones de ascenso. Nosotros hicimos una temporada magnífica, estupenda, sobre todo la segunda vuelta, y ascendimos automáticamente. O sea, fuimos campeón del grupo y conseguimos el ascenso automático. Después de aquella temporada magnífica, que culminó con el partido contra el Calvo Sotelo en el campo de la Viña, partido que fue en todos los aspectos una apoteosis y de una alegría inenarrable que siempre nos acordaremos todos los que vivimos aquel momento. Fue en la tarde del ascenso contra el Calvo Sotelo y después tuvimos una eliminatoria de Copa con Las Palmas, el cual nos eliminó después de un partido de prórroga por un gol. La nueva campaña del Hércules en primera división fue plagada de sinsabores, a pesar de jugar buenos partidos como el que estamos viendo contra el Barcelona, en el que empató a un gol. La clasificación final le arrojaba de nuevo a segunda, pero aún faltaba lo peor. En la siguiente temporada, la de 1967-68, un mal planteamiento de la campaña, unido a la reestructuración de los dos grupos de la segunda división que se fundieron en uno, con el consiguiente descenso automático de 6 clubes por grupo, arrojaron al Hércules a tercera división, en la que milita esta temporada. Mas después de la desmoralización, una nueva y animosa directiva, respaldada por todos los buenos aficionados alicantinos, se ha hecho cargo del equipo, dispuesto a devolverle donde se merece. De ello nos hablan los vicepresidentes, señores Francisco Giner y Ramón Molina, y el secretario general, señor Luis Misó Ferrandiz. El hacernos cargo del Hércules Club de Fútbol, sabíamos la responsabilidad que contraíamos con la afición alicantina, puesto que nos encontrábamos en una categoría que ni el club ni la ciudad lo merecía. Bueno, Luis, tú sabes que no hay mal ni bien que 100 años dure, ya que el club vamos bastante bien, económicamente y deportivamente, tuviéramos la suerte de ascender a la segunda división, pues entonces solamente con a lo mejor algún retoque, porque los jugadores que tenemos son muy buenos, que hay algunos clubes que están interesados por él. Entonces con los mismos jugadores, quitándole 2 o 3, reforzando un poco el equipo, yo creo que el equipo puede llegar donde todo el mundo quiere. Hemos tenido la suerte que la afición se ha volcado y la verdad pues estamos satisfechos con la afición y así pues no cabe duda que subiremos a segunda, que es lo que pretendemos todos los alicantinos. Por favor, ¿a usted le gusta el fútbol? Si me gusta el fútbol, sí, sí. ¿Ha visto algún partido del Hércules? Pues esta temporada no, la pasada le vi. ¿Conoce algún jugador? Pues no, el antiguo Ramón ¿Se acuerdan del caso Ramón, que iba a ser traspasado al Atlético de Madrid y que, por padecer una lesión cardíaca, se le prohibió jugar? Les hablo desde el campo de la Viña, donde me hice como jugador, aunque en principio empecé a jugar en Orihuela, donde nací, y donde estamos viendo un partido de juveniles en los que yo quisiera estar jugando ahora mismo, tener 15 años y empezar a volver a jugar. Empezar mi vida otra vez desde los 23 años, encarrilándola a en otro sentido, o sea, no solo en el fútbol, sino también pues en un trabajo, en cualquier cosa donde yo vea que puedo tener porvenir
donde yo vea que puedo crear una familia y claro, todo lo demás. Yo creo que el caso mío no hace falta explicarlo y vamos a hablar de otra cosa. En principio, no sé cómo decirles ahora mismo que estoy agradecido a todos, a la Federación, estoy agradecido al Atlético de Madrid, estoy agradecido al Hércules también porque ha sido el que me ha estado ayudando hasta el final y de todo corazón no siento ningún rencor ni por unos ni por otros. Jugar en tercera división tiene sus inconvenientes y desventajas para unos jugadores que han militado en primera. Araujo, Manolet, Massim, José Juan y el entrenador Luis Ortega nos lo diferencian. La gran diferencia que hay entre jugar en tercera división y en primera se basa principalmente en la técnica. En primera es necesario mucha más técnica que en tercera es necesario más fuerza. En realidad la preparación física de los equipos de fútbol, tanto en primera, en segunda como en tercera división, normalmente es la misma, ¿no? Indudablemente la calidad en general es mayor, ya que es una selección de segunda y tercera. En tercera se suple con la velocidad, con la lucha constante. El hombre hoy tiene que estar preparado para hacer una función, que se correr 90 minutos, luchar 90 minutos y adquirir toda la técnica necesaria para poder llevar la cosa a buen término. Si nosotros queremos, pues hay diferencia entre primera y tercera. La técnica de primera y la fuerza de tercera. En cuanto a las formas de jugar en tercera y segunda división, pues evidentemente se respeta más en primera división al jugador, igualmente en segunda. En tercera división prevalece la fuerza más que otra cosa y hay que tener preparados a los hombres para que desarrollen todos una serie de ejercicios y estén en condiciones de luchar 90 minutos sin parar. Hay mucha más técnica en primera división que en tercera y claro, pues es una pena que nosotros pues no estemos también jugando en primera como en otras ocasiones. En un club de fútbol, no todo es darle patadas a un balón, llenar al aficionado una tarde de domingo y ser tema de discusión el lunes. El club de fútbol cumple una función en la sociedad moderna. El Hércules de Alicante también. Así nos lo dice don Tomás Tarruella, presidente del club alicantino. Es proyecto de la Junta Directiva del Hércules Club de Fútbol crear una auténtica familia herculana que, amparado en su amor al Hércules y al deporte, como es natural, al deporte rey que es el fútbol, sea una continuación del club que estamos creando y del local social, donde habrá unos salones y unas juntas completamente independientes de la del fútbol para amparar tanto al deporte juvenil como a aquellos que tengan aficiones a la pesca submarina o a una buena música, una buena biblioteca o una buena lectura. Entonces queremos que la familia herculana, fuera de su hogar, constituyan en el local del club la continuación del mismo. Y como es natural, esto tiene que ser con la ayuda de todos los buenos herculanos que ya nos están respaldando y que esperamos ser un club ejemplo en España de lo que sirve el deporte, que es para llevar el nombre de la población fuera de los ámbitos locales y para constituir unas relaciones humanas amparadas primero en el fútbol, pero por encima del fútbol, nuestras propias familias, nuestros propios hogares y nuestras propias amistades amparadas en el nombre del Hércules. Perdón, señoritas, un momento, por favor. ¿A ustedes les gusta el fútbol? Un poco. Nada más. ¿Te gusta el fútbol? ¿Poco solo? Un poco solamente. ¿No has visto ningún partido? Pues sí, algunos. Por televisión nada más. ¿Solamente? Solo. ¿Al campo no has ido No, nunca? nunca. ¿Y tú? Yo una vez fui y por poco me echan. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? No sé, me puse tan nerviosa porque soy bastante nerviosa. Y bueno, empezaron los señores a darme con una boina. Me tuve que marchar. Alicante. 150.000 habitantes en invierno. Más del doble en verano. Líneas marítimas a Baleares, Orán y Marsella. Paseo de la explanada junto al muelle entre rosales y palmeras. Y un equipo de fútbol en tercera que ha sido de los grandes del fútbol español y quiere volver a serlo. Que debe volver a serlo. Que volverá a serlo.
Alcalde.